Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día, como todos los días, seguimos rezando incesantemente por el fin de esta pandemia. No podemos desmayar en el intento, no podemos bajar los brazos, no podemos quebrar las rodillas, no podemos desanimarnos. No, al contrario, en los momentos más críticos y difíciles son en los momentos en que más férreos debemos mostrar nuestra fe. Y también en esta meditación siempre pedimos por los que día a día parten a la casa del Padre a causa de esta pandemia, por su descanso eterno y también por todos los que están luchando por la recuperación de su salud. Y, ante todo, por los familiares, de los que han fallecido y a la vez de los que están delicados. Siempre hay una preocupación, hay una tristeza y un dolor. Que el Señor sea en esta Pascua la luz en sus corazones y la esperanza. Vamos a rezar también hoy día por nuestro hermano Jorge Santos Guapaya Curi, que el Señor ha llamado a su presencia, que lo tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy, Jesús empieza diciendo: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Pues aquí nos da un dato muy importante el evangelista, diciéndonos que el que viene del cielo ocupa una posición eminente de poder y dominio. Habla de una eminente fuerza soberana, mayor que cualquiera. Y es que normalmente cuando estamos en una parte alta, las cosas se ven de otra manera, Nuestro alrededor es de otra manera. Siempre tendemos a que lo más grande da cierto temor que a lo pequeño. Pero en el caso de Jesús habla de una grandeza de poder, de soberanía. Y enfáticamente aún dice: el que viene del cielo está por encima de todos. Entonces Jesús ha obtenido esa posición como Señor sobre todos, con esa resurrección y glorificación. O sea, Él está por encima de todo trono, potestad, de todo poder, de toda autoridad. Entonces, la posición de Dios es preeminentemente única. Por eso también la posición de Cristo se dice del primogénito, el primero entre los muertos. O sea, es a la vez el siervo que nos ha rescatado, pero se pone después en la posición primera de que es el primero de entre los muertos, primero de entre los resucitados. ¿Ya?
Entonces, por ahí viene la glorificación, en el hecho de la redención y de darnos vida a todos nosotros. Y también nos habla no solamente de la grandeza y superioridad de aquel que viene del cielo, que es Dios, sino también nos dice, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Ya nos decía Jesús, si les hablo de las cosas de la tierra y no creen, peor será cuando les hable de las cosas del cielo, ¿no? Siempre está hincando ahí el hecho de la incredulidad, el no escuchar y no prestar atención ni aceptar lo que ha visto y oído. Hemos oído la voz del Padre cuando Jesús se bautiza, por ejemplo. Este es mi Hijo, mi amado. O cuando Jesús está en la transfiguración, de la misma manera sale una voz, mi predilecto, escúchenlo. También cuando el Padre dice, lo he glorificado y volveré a glorificarlo, una voz que sale del cielo, ¿no? Entonces, eso es el testimonio y el escuchar la palabra del Padre. Y ese testimonio no lo creemos. Y de lo que hemos visto implica la parte sensorial, ¿no? La parte sensorial, el sentido del oído y de la visión, de la vista. Pues si se da tanto por la parte sensorial, se debe creer. Se debe creer, absolutamente creer, porque mis sentidos están aceptando y están captando una realidad exterior que después pasa al interior y lo voy procesando y digo, oh, lo vi. Y si lo vi, creo, porque mis sentidos desde el exterior, en esa experiencia de escuchar o de ver, dan referencia a mi interior y mandan la información y digo, sí, no es una alucinación, no es un fantasma, es una persona de carne y hueso que nos ha hablado y que lo hemos visto. Entonces, frente a esto, no podemos cerrar los ojos ni los oídos y no dar testimonio. Y adelanta Jesús diciéndonos, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Pero también hay gente que cree. Si nos damos cuenta, los discípulos en este tiempo de Hechos de los Apóstoles son los que siempre predican diciendo lo que han visto, lo que han oído, y también su testimonio no es aceptado porque las autoridades judías tratan de silenciar su testimonio, su predicación de un Jesús, de un Cristo resucitado. Pero también aquí dice Jesús, quien acepta mi testimonio certifica que Dios es veraz. Es decir, Dios no miente. Por eso dice Jesús, yo soy camino, verdad y vida. ¿Qué es lo que se opone a la verdad? La mentira, el engaño, el fraude. Y entonces, si Él es la verdad del Padre revelada en nosotros, su testimonio entonces es verídico. Jesús nunca ha engañado, nunca ha estafado, o nos ha prometido algo y no ha cumplido. Desde ahí se miraría entonces la mentira y el engaño de un Dios, un embustero, un simple predicador más, un agitador social que tiene muchas palabras bonitas, pero que al final queda en nada. Todos son vacíos. No, aquí las palabras de Dios son palabras veraces, palabras con un contenido de verdad, palabras en las cuales cuando nos apoyemos no vamos a encontrar la traición, ni ser desmoralizados o ser decepcionados, ¿no? ¿Y cómo habló Dios? Dice, Dios habla por medio de las palabras de su Hijo. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. ¿Y a quién envió?
envió a su Hijo, a Jesús. Lo envía al mundo y a Jesús nos dirá también, el que me ve a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, hay ahí una íntima comunión intratrinitaria entre el Padre y el Hijo. El Hijo no hace nada distinto de lo que el Padre le ha encomendado, como el Padre también deja hacer al Hijo el plan de salvación como está trazado. El destino está trazado ya, el Hijo lo ha asumido. Pero sin embargo, nos dice aquí, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Pues ese mismo Espíritu que lo impulsa al desierto, su cuarentena, es el mismo Espíritu que después lo resucita entre los muertos. Ese Espíritu que no tiene medida para seguir diciéndole a los discípulos, la paz esté con ustedes, e inmediatamente sopla sobre ellos su Espíritu. El Espíritu sin medida es la fuerza sin medida, el ímpetu sin medida, el hecho de seguir predicando con parresía. Parresía significa fuerza, con mucha fuerza, con tenacidad. ¿Por qué? Porque no hay medida del Espíritu. Cuanto más, en Hechos de los Apóstoles notaremos, cuanto más las autoridades judías quieren silenciar el mensaje de Jesús, el mensaje del resucitado, es cuando más el Espíritu se manifiesta sin medida y comienza a invadir todos los ambientes y no encuentra un obstáculo que no pueda sortear. Es el Espíritu sin medida que Dios nos otorga. Hasta aquí entonces podemos notar que no nos quedemos en hablar simplemente de las experiencias terrenales. Somos de la tierra, por supuesto, pero siempre también San Pablo nos recuerda, aspiren a los bienes del cielo. Entonces, no solamente se trata de transmitir mensajes apoyados en experiencias del mundo, sino en experiencias de Dios, que son trascendentales, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que romper un horizonte limitado, porque es un horizonte terreno. Y tenemos que buscar hacia arriba el horizonte que nos conduce al cielo. Porque el horizonte terreno está apoyado simplemente, una vez más lo repito, bajo estas experiencias tan personales que tenemos entre nosotros. Tristezas, alegrías, entre proyectos cumplidos, frustrados, entre trabajos, despidos, entre el hambre, la bonanza, etc. Pero las experiencias sobrenaturales y trascendentales, pues esas dan testimonio de Dios. Aquel que hoy día, por ejemplo, se sana del COVID después de estar casi muerto, o por no decir ya considerado prácticamente muerto, está y va a hablar de las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque sabe que no simplemente ha sido un acto de la ayuda médica. Hay un hecho milagroso del Espíritu que se da sin medida. Y se tiene que hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hablar de Dios en ese milagro estamos hablando de algo que está por encima de esta tierra y de cualquier otro bien que se pueda conseguir, porque lo que hemos conseguido es un milagro, y los milagros no se dan en medio de la incredulidad y la dureza. Pero si somos testigos de lo que hemos visto y oído, definitivamente eso nos ayuda ¿a qué? A tener la certeza de que cuando se dé un milagro viene de parte de Dios, de un Espíritu concedido sin medida. Y al final del Evangelio nos dice, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Sí, el Padre todo lo ha puesto en las manos del Hijo, como también el Padre ha puesto en nuestras manos a su Hijo. Y nosotros lo único que hemos hecho es crucificarlo,
Lo único que hemos hecho es no escucharle, no dar testimonio a sus palabras, no certificar la veracidad de su presencia entre nosotros como el Hijo de Dios. Pero eso de poner todas las cosas en sus manos es prácticamente el hecho de que el poder absoluto lo tiene Dios. Es como que encomendarle a uno una misión y le das la plena autoridad en ejercerla. Pues aquí Dios Padre le está dando plena autoridad y potestad de ejercer lo que está en sus manos. Y lo que está en las manos de Dios es justamente el amor, el perdón, la curación, ¿no? Él es la verdad, Él es el amor. Entonces, desde ahí se tiene que entender el que haya puesto Dios Padre todo en las manos de Dios Hijo. Es en favor de nosotros. Y aquí viene también lo más sustancioso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Dios en este tiempo de Pascua nos ofrece vida, vida plena, vida eterna, calidad de vida, como lo digo. Y calidad de vida se entiende justamente como plenitud de vida, valga la redundancia. Entonces, el que se cierra a esto muestra rebeldía, pero la rebeldía no lo lleva a otro, simplemente no lo lleva más que a cerrar su corazón y simplemente a preguntarse siempre en el por qué, en el por qué, en el por qué y en los reclamos, ¿no? En los reclamos airados, fuertes, pero sin nunca preguntarse a sí mismo, ¿y qué hago yo para que esto no suceda? Para que esto calme, para que esto pase, o para yo cambiar mi vida, ¿no? La rebeldía es muy fuerte. Y esa rebeldía muchas veces no nos hace ver nuestros errores. Y así no podremos lograr la vida plena. Entonces, creer en el Hijo de Dios que nos trae vida eterna, este es el mensaje de Pascua. Sigue brillando la luz del cirio pascual. Sigue mostrándonos Dios su infinito amor a través de los evangelios que todos los días meditamos. Creerle al que viene de arriba es dar fe a sus palabras, su presencia vivificadora. Y a nosotros también nos manda a una trascendencia hacia esa divinidad que es Dios. Que este evangelio nos lleve a creer en la presencia del Hijo, a no ser cerrados, a no ser obstinados, obcecados, sino a decir de nuestra boca que la afirmación de que Jesús tiene un origen celeste y que es el amo y Señor de todo lo que hoy día Él mismo ha recapitulado desde su resurrección. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.